Bueno, pues bienvenidos todos una vez más a esta sala virtual de la CIG. Y bueno, hoy tenemos una interesante charla que nos va a dar Henning Kretschmer. Es un viejo conocido, ¿no? En esta sala virtual. Seguro que todos ustedes lo han visto más de una vez. Eh, es también una persona bastante polifacética, ¿no? Porque, bueno, pues une varias actividades, bueno, me atrevo a calificar, ¿no? De pasiones y bueno, que a lo mejor son actividades cada una independiente, pero él yo creo que las acaba uniendo, ¿no? Y de una forma, bueno, pues bastante interesante. Eh, Henning Kretschmer es licenciado en periodismo, se licenció en periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y luego ha hecho varios posgrados en turismo. Él es un profesional de turismo. Hizo varios posgrados en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Bueno, como decía antes, unió estas dos pasiones, estas dos actividades de forma profesional también, porque Henning es director de una revista que tiene un título que, bueno, yo creo que nos da un poco envidia a todos, ¿no? Porque es vivir de viaje. ¿Quién no quisiera estar viviendo de viaje, ¿no? Y bueno, y también Henning tiene otra actividad, otra pasión y otra actividad profesional también, que es la genealogía. Se diplomó en genealogía por la Universidad de Strathclyde en Escocia. Seguro que lo he pronunciado muy mal. Eh, y, y bueno, al final, entre el periodismo, la genealogía, el turismo, pues nos va a hablar hoy sobre las técnicas periodísticas aplicadas a la genealogía. Henning es, desde el año pasado, es miembro de número de la CIG y esta es su charla de presentación, que como saben todos los nuevos miembros se comprometen en algún momento a dar una charla de presentación. Esta es la de Henning. Y él también es miembro correspondiente del Instituto de Investigación Genealógica y Genética Orígenes de Guatemala. Así que sin mucho más preámbulo, como siempre, saben que pedimos el turno de palabra luego para cuando acabe la presentación de Henning poder preguntar, intervenir. Lo pedimos por el chat. Y bueno, y sin mucho más, Henning, te cedo el micrófono y, y todo tuyo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Sí, definitivamente has dado en lo que hago últimamente es amarrar todas esas pasiones que he tenido en la vida y experiencias profesionales y las he tratado de combinar lo mejor posible. Y es un gusto pues poder aportarles un poco hoy por lo menos de uno de esos temas que es el periodismo, cómo me ha servido bastante en mis trabajos de genealogía, porque yo me salgo un poquito fuera de lo normal en cuanto a los trabajos que hago con genealogía, no son tan tradicionales, pero porque los hago desde el punto de vista del investigador periodístico. Y me pareció pues interesante poder compartir estas experiencias para, como lo verán en la presentación, dejarles más que todo ese interés por aprender un poco más, por investigar un poco más y de repente, quién sabe, de este grupo salgan personas que nos escriban buenísimos libros, historias, crónicas y los encontremos publicando otro tipo de trabajos inspirados en todos esos descubrimientos genealógicos que ustedes hacen día a día. Así que bueno, no sé, Mariano, pues si quieres comenzamos con la presentación y
¿Quién me va a ayudar con quién le va a dar ¿La presentas tú o quieres que la Sí, ponga bueno, yo? mejor creo porque no tengo, déjame ver, aquí, déjame Pues, ver. Sí, sí, déjame ver. Ok, dame chance, lo hago yo, lo hago yo. Déjame encontrar. La tenía lista, pero que yo esta plataforma nunca la he manejado, solamente he estado de invitado. Entonces, déjame ver. si, si quieres... Ok, Ahí está, ok, ahí está. ahí está, ¿La ven? fantástico. Sí, Perfecto. Bueno, pues nada, solo déjame mover esta pantallita que se abre aquí. Ok, bueno, la presentación se titula Técnicas periodísticas aplicadas a la genealogía, un acercamiento a herramientas y formatos comunicacionales para la creación de productos de interés genealógico. Bueno, pues lo que he visto, especialmente de mi experiencia de estar con todos ustedes en esta asociación, es que los genealogistas somos expertos de todo un poco. Y por lo general somos personas conocidas por lo variado de nuestros intereses, como tú decías, nuestros conocimientos y nuestras conversaciones. Eh, Siempre escucho el hecho de que cuando hablan conmigo la gente dice, no, con él nunca te aburres. Y creo que eso pasa con todos los que estamos en esto. Siempre tenemos alguna conversación para todas las edades. Y es que a lo largo de la práctica de esta afición, sea o profesión, según el caso, se va aprendiendo un poco o mucho de todo. Bueno, ya sabemos que los genealogistas aprendemos de historia, de arte, de diferentes religiones, de culturas y de tradiciones, hasta sobre industria, agricultura, aprendemos de genética, de medicina, economía, derecho y otras ciencias. Y con toda esa información, un genealogista entregado puede recuperar la historia de sus objetos de investigación. Les vamos a llamar así. Frío, pero así les podemos llamar ahora. Nuestros objetos de investigación. eh, para entregarles un trabajo, lo que él decía, un poco más, y ya lo veremos, un poco más sabroso. El genealogista en realidad es una pequeña enciclopedia. Algunos son una gran enciclopedia, pero por lo general, por lo menos, un poco de todo. Somos historiadores, somos investigadores, somos aventureros y arqueólogos metiéndonos en edificios que se están derrumbando, en archivos empolvados, visitando ciudades antiguas. Somos profesores, estamos dando charlas, estamos enseñándole a nuestra familia, a nuestros amigos o a nuestros clientes, a nuestros públicos en general, les estamos enseñando siempre constantemente algo nuevo. Pero también somos eternos estudiantes. Por ejemplo, cómo manejar estas plataformas para poder dar estas charlas. Al genealogista le toca aprender sobre, bueno, leyes. Si quieres saber cómo le vas a asesorar a alguien con una nacionalidad o con una herencia, bueno, hay que aprender de leyes. Medicina general y genética. Ya ven cómo hemos tenido charlas de genética y tenemos aquí varios en el grupo que son expertos en el tema. Nos toca aprender otros idiomas, desde el idioma propio en su variante más antigua hasta idiomas extraños para nosotros, como por ejemplo a mí me tocó aprender lituano, por lo menos un poco de grafías de lituano, de ruso, de alemán antiguo para poder entender trabajos. Nos toca aprender geografía actual y antigua para poder dar contexto a nuestros trabajos, religiones para poder entender mejor la historia de la familia que se está investigando y para poder dar incluso con descubrimientos, porque si calculamos ciertos días del nacimiento a cierto ritual, podríamos encontrar que una persona pertenece a una cierta etnia, a cierto pueblo o no, por decir un ejemplo. Vamos a ver que no se me está moviendo. ¿Por qué no avanza? Ahí está. Bueno, pero aprendemos de todo esto y hemos ido aprendiendo todas estas cosas, leyes, historia, geografía, somos aventureros, somos investigadores, pero tenemos que transmitir estos conocimientos, porque ¿de qué sirve si solo los vamos a tener nosotros?
si no se los transmitimos a las siguientes generaciones o a las personas que nos pidieron que les ayudáramos a encontrar cierta información? Bueno, entre tantos conocimientos acumulados llega el momento en que debemos plasmarlos de la mejor manera en ciertos tipos de productos, ya sean lectivos o audiovisuales, como algunos de nuestros colegas que hasta tienen podcast y programas radiales. Y bueno, poder compartirlo con esos públicos a los que deseamos llegar, ya sea las personas que nos contrataron o nos encargaron de hacer una investigación o curiosos en general que les gusta el tema de la historia. Hay muchos canales de YouTube que las personas siguen para poder ver ese tipo de programas que tienen que ver con encuentro de ancestros. Entonces, el genealogista ignora muchas veces que todo este tiempo ha estado haciendo muchas prácticas que en realidad son prácticas periodísticas. Es decir, que el genealogista está ignorando que en cierta forma es un periodista empírico, pero lo es. Ahora vamos a ver qué. Bueno, somos comunicadores eh, porque en el momento en que ustedes trabajan en crear un producto que hay que entregarle a un público, se convierten en comunicadores, que es una palabra que se usa mucho en periodismo para no decir periodista. Hoy en día la gente se dice, no, yo no soy periodista, soy un comunicador. Bueno, pues los genealogistas, si en realidad hacen su trabajo para ser entregado, se convierten automáticamente en comunicadores. Por lo tanto, qué mejor que aprender un poco más de ciertas técnicas que mejoren su trabajo. Así que muchos genealogistas, aunque están empíricamente haciendo trabajo de periodistas, ignoran que hay herramientas del periodismo que les podrían ayudar a hacer mejor aún su labor. La mayoría aplica la investigación, entrevista. Algunos lo hacen con conciencia que están entrevistando a alguien y lo hacen muy profesionalmente, y otros lo hacen de una manera pues más natural, más relajada, pero en realidad están aplicando una entrevista. Que mejor fuera que lo hicieran de una manera más formal. Y bueno, el acopio de fuentes, que todos sabemos que sin fuentes no hay trabajo válido. Así que bueno, encontrar en el periodismo pueden encontrar una variedad de conocimientos que hagan que sus productos, llamemos producto a lo que ustedes hagan, no sé, lo que cada uno de ustedes entrega a sus públicos, ya sea a su familia, a sus amistades, clientes o lectores, pero que entregue productos más atractivos. Porque el problema de la genealogía es que muchas veces hay estos trabajos preciosos y solo nos interesan a los que estamos en estos grupos y nos encanta ver lo que ha hecho el otro, el colega, pero ni siquiera en las propias familias hay interés por verlo. Muchas veces es porque lo que se está entregando es algo muy tradicional, muy clásico y pesado para muchas personas, con datos factuales de vida, datos tal vez muy pesados. A la gente le gusta la novela, a la gente le gusta el drama, a la gente le gusta las historias con las que ellos se puedan identificar. Y para eso, qué mejor que poder extraerlas. Y para poder extraerlas, las técnicas periodísticas son las que nos pueden ayudar. A ver, déjeme ver que estoy teniendo un problema aquí. Ok, bueno, pues muchas veces el tecnologista se pregunta cómo puede hacer para que, lo que les decía, sus familiares, amigos o clientes se interesen o identifiquen más con los resultados de sus arduas investigaciones. Y es aquí donde entra el poder de las palabras, que me gustó mucho esta imagen, me encantó porque de verdad, con las palabras y cómo las manejamos, no vamos a decir la única, no vamos a decir que es exclusiva, pero es una de las mejores formas de poder cautivar a los públicos que queremos llegar. Si queremos atraerlos y cautivarlos, pues necesitamos aprender técnicas de redacción, necesitamos usar este tipo de herramientas periodísticas, crear estrategias que nos ayuden a generar historias más interesantes, coloridas y sabrosas. Especialmente aquí en Latinoamérica, creo que me entienden cuando yo digo de historias sabrosas. Es así, la gente quiere ese tipo de información, quizás la podamos ver como genealogistas, podamos decir, no, pero eso no es tan factual, pero sí lo puede ser si se hace bien. Y solo es de usar las palabras adecuadas para darle color a estas historias.
que logren despertar emociones. Y eso es lo que queremos. Si queremos que nuestros públicos se interesen más, tenemos que hacer que se conmuevan con nuestros textos. Y la gente se siente identificada con la historia de ese bisabuelo que les descubrimos que tenían en, qué sé yo, en Filipinas. Y poder decirle cómo ese bisabuelo llegó a México y cómo de México sus descendientes ahora están en Panamá. Entonces, eso solo se logra si lo logramos, si logramos llegar a sus emociones. Ahí es cuando la gente en realidad va a valorar mucho más el trabajo a solo decirles que nació en Manila en el siglo tal. Y bueno, a tomar en cuenta que esta presentación, antes de que siga, no pretende ser una clase magistral sobre periodismo, no, para nada. O sea, necesitaríamos varios años para aprender la carrera, como por los cuales yo pasé. Y con esta charla lo que busco solamente es compartir algunos conceptos y herramientas para que ustedes se vean motivados a generar productos diferentes. No sé si ya los están haciendo, pero en caso que todavía no, de repente de aquí se inspiran. Y bueno, antecedentes, al igual que la genealogía, el periodismo separa hechos de las opiniones. En el periodismo, los hechos son sucesos, acontecimientos susceptibles para ser publicados. Y las opiniones son criterios o convicciones. No está reñido para lo que estoy queriendo explicarles más tarde, pero es así como lo estoy poniendo aquí. Los comentarios son libres, decía Charles Prestwich, pero los hechos son sagrados. Y eso lo tenemos que respetar siempre, aunque hagamos una novela, aunque hagamos una crónica un poco más sabrosa, pero el hecho, los hechos puntuales tienen que ir de una manera sagrada dentro de ese texto que vayamos a crear o de ese producto. Bueno, pues formas de comunicación que los periodistas utilizan para relatar los hechos, eso se llama género periodístico. Ustedes lo pueden buscar luego, más adelante, y buscar los géneros periodísticos porque la subdivisión es un poco más compleja, pero cada uno tiene diferentes objetivos con una complejidad diferente para poder realizarlos. Es muy importante que los aprendamos a diferenciar, no solo por saber su impacto y relevancia, sino que hay que saberlos diferenciar por lo que queremos crear como producto a lo que, y a los públicos que queramos llegar, porque con ciertos géneros podemos llegar a ciertas personas y con otros llegaremos a otras de una manera totalmente diferente. Y bueno, se pueden dividir en informativos, interpretativos y de opinión, y cada uno de estos llevan sus subgéneros. Algunos, aquí solo estoy hablando de algunos de los subgéneros que para mí, esa es mi opinión, he visto que son más aplicables a la genealogía, no tanto solo por experiencia propia, sino que porque pues me ha gustado mucho investigar sobre esto. Yo veo muchos programas que tienen que ver con investigación genealógica y estos tipos de subgéneros son los que más he encontrado en los televisores, en las redes sociales o en internet, donde puede ver los programas de todo el mundo. Y bueno, noticias, he visto noticias genealógicas, crónicas informativas, entrevistas, reportajes, esos en el subgénero que pertenecen al género informativo. Y en opinión he visto muchos editoriales y columnas. Como les decía, ejemplos vamos a ver un poco más adelante, pero ustedes me dirán, pero ¿cómo va a ser una noticia algo de nuestros trabajos? Bueno, si ustedes se meten a varios portales, podrán encontrar videos en YouTube, por ejemplo, de personas que han creado, que tienen un canal donde la noticia ocurrida hace 80, 90 años, ellos la recrean como que eh, está ocurriendo, como que es el noticiero de la mañana o el noticiero de anoche o un reportaje y no se imaginan cuántos seguidores tienen este tipo de productos, de personas que les encanta y incluyen muchas veces los linajes familiares porque tienen que explicar cómo sucedió el hecho. Así que sí, sí es muy aplicable esto. Bueno, al sentarnos inspirados y con los conocimientos necesarios es cuando comienza la magia. Empezamos a escribir. Tenemos que inspirarnos, pero también necesitamos conocimientos para poder crear historias que conmuevan, que lleguen a las emociones de nuestros públicos. Por ejemplo, aquí, la crónica. La crónica es un tipo, hay literarios, pero también hay crónica de tipo periodístico. Ambas consisten en la recopilación de hechos en un orden cronológico, según el tiempo. Lo que varía es que
lo del tipo de redacción y los detalles de cada una son algo diferentes. A eso también tendrían que ustedes entrar, porque si yo explicara solo esto, estaríamos 2 o 3 horas. Pero sí, se parecen bastante, pero el tipo de redacción varía en periodismo, a diferencia del literario. Pero bueno, en ambos casos los hechos se narran según el orden cronológico y con los testigos presenciales o contemporáneos, ya sea en primera o en tercera persona. Es importante desarrollar una intuición para detectar qué hechos o qué historias son merecedoras de ser contadas. Esto me gusta y lo incluí esta frase porque no todo en realidad no va a ser exitoso. Yo me he encontrado con familias que cuando les he dicho que queremos incluir anécdotas para que su informe familiar, o sea, su informe de historia familiar sea más bonito, más atractivo para los nietos o para o para personas que llegan a su casa y leen la historia de la familia. Y el problema es la gente cree a veces que tiene historias fascinantes y a veces son en realidad aburridas, no tienen nada de interesante. Pero de repente ellos no saben que sí tienen ciertas historias que son interesantes. Y ahí es donde entra nuestra labor periodística, descubrir, eso sí puede ser interesante, eso sí va a aportarle al trabajo que queremos generar. Pero eso es intuición y eso hay que desarrollarlo. Eso no es tan fácil. Eso, una vez que ustedes aprendan, van a poder detectar qué historias pueden ser más exitosas que otras. Como dirían hoy en día, qué historias les van a generar más likes. Y bueno, las crónicas pueden tener carácter informativo, interpretativo o de opinión. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Esta, pensada en una forma periodística, ustedes podrían imaginarse, esto ocurre en 1907, ya les voy a explicar. Todo lo que está aquí es generado de algo que sí encontré. Y bueno, yo soy periodista y entonces la recreo, pero no estoy mintiendo. Todo lo que está ahí es basado en investigación de muchas cosas, desde cómo es la temperatura o el clima en la época en que ocurrió el incidente, y entonces vengo yo y pongo, retumba un balazo media tarde que despierta del letargo de la siesta, porque a esa hora se hacía siesta en la ciudad capital de Honduras, a los vecinos del barrio bajo de Tegucigalpa. Era abril, y como está abril, ya saben que aquí estamos a 36, 37 grados, es muy caliente. Así que es abril y seguramente el calor que se siente normalmente en el mes más extremo de la época seca mantiene a los habitantes capitalinos adormitados y escondidos de los rayos solares. Esa tarde del 7 de abril de 1907 el reloj marcaba las 3 y no miento porque en el documento que encontré de este suceso indica que fue a las 7 cuando en la casa del general, no voy a poner el nombre por obvias razones, aunque haya sido en 1907, fallecía Soy la B, muerta de un balazo, como figurara luego en la inscripción de su fallecimiento sin mucha explicación adicional. Yo como periodista, para hacer catchy o como para hacer atractivo esto, le agrego un suicidio o asesinato, para que la gente diga, wow, ¿qué pasó? Este texto inicial puede servirme para una entradilla en otro tipo de género, por ejemplo, podría ser la entradilla o el primer párrafo inicial en un reportaje un poco más grande, más completo, o simplemente puede quedarse como lo que es parte del cuerpo de la crónica. Esta información es sacada, extraída de un documento de soporte y los datos que aparecen ahí, nombres de las personas, la fecha, la hora, el día, perdón, bueno, el acontecimiento en general existió. ¿Cómo lo podemos transmitir sin que suene tan pesado? Esto ocurrió tal, sino que hacerle un poco de color. Y si ven ninguna de estas palabras o el texto utilizado, en realidad es algo como quien diría demasiado subjetivo. Es objetivo. Todo eso es como ocurre en esta época del año. Y bueno, este es el documento en sí para que vean que existe, sí existe el documento. Tuve que interpretar esa letra un poco bonita que hoy en día ya no existe, pero antigua, con los datos sí aparecen los testigos, pero no las personas iniciales en esta imagen que ven ustedes ahí con sus firmas y todo. Y es el acta de función de Soy la B en 1907 en Tegucigalpa, Honduras. Y en este me basé para poder crear una crónica que va a ser parte de una serie de crónicas de sucesos antiguos, especialmente en carácter policíaco.
es algo en lo que estoy trabajando, un proyecto que estoy trabajando, inspirado en algunos proyectos que he visto de Inglaterra y Estados Unidos. Bueno, la entrevista. Puede ser estructurada o libre. La entrevista estructurada es más formal. Las preguntas vienen previamente pensadas en búsqueda de respuestas concretas. Permite respuestas más fáciles de interpretar y procesar y requieren de menos experiencia. Si usted no tiene mucha experiencia, lo mejor es que cuando vayan a entrevistar a esa abuela o esa tía abuela, lleven sus preguntas ya hechas con plan A y plan B, porque a veces algunas preguntas no funcionan, entonces hay que más adelante en el mismo cuestionario pueden traer una pregunta plan B en la que sí logren que esa bisabuela conteste lo que ustedes quieren saber. La desventaja es que es algo rígido, no permite fluidez y limita profundizar en el tema o en un tema en particular, porque es tal pregunta, tal pregunta, tal pregunta, tal respuesta. Entonces aquí tenemos un formato pues, que puede ser libre. Y más adelante le voy a explicar otra cosa. Y bueno, la libre, como es flexible, no es necesario que siga un cronograma, no espera respuestas ordenadas ni profundas. Es más espontánea y puede generar un ambiente más ameno y relajado. Eh, Esto nos sirve mucho, especialmente con las personas que son recelosas, hablar de la historia de su familia y nos permite con un café, sentados en el porche de la casa, con esta tía abuela y bueno, sacarle un poco de información y que ella se sienta relajada, que no crea que está contestando de un papel al que estamos llenando con sus respuestas. La desventaja que requiere de más tiempo, de mayor preparación y de gran destreza, porque aquí viene algo que ya van a ver, que es la repregunta, y eso no es cualquiera, eso hay que practicarlo a veces antes de llegar donde esta gente, porque, bueno, la, la repregunta, que ya lo vamos a ver, no forma gran parte de las que son de estructura libre. Aquí tenemos un poco de preguntas genealógicas tradicionales. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Cuándo y dónde nació? ¿Cómo se llaman sus padres? Bueno, no diré todas. Y una pregunta puntual podría ser, ¿sabes si algún familiar llevaba un diario personal o que haya escrito una historia de la familia? Porque a veces nos podríamos ahorrar mucho trabajo si preguntamos eso. Recientemente me pasó con alguien que durante 3 años trabajé. Yo le había preguntado, pero no sé por qué no le había llegado una persona mayor. Y hace poco me dice, mira que encontré esto, que alguien ya había trabajado. Y yo trabajé 3 años para algo que ya estaba medio iniciado. Entonces sí sería bueno que veamos cómo podamos sacar más información con mejores preguntas. Me permite leer alguno de esos documentos, porque las personas tienen los documentos y dicen, sí, yo lo he leído todo, pero no es cierto. No hay como el ojo del investigador, del periodista, del genealogista para encontrar cosas que la gente no sabe que tienen. Aquí viene lo que les decía de la repregunta. La repregunta sí puede servir también con las que son un poco de estructura, entrevistas más estructuradas, pero se da mejor aún con las libres. Así que bueno, una repregunta una pregunta que se realiza para contrastar o comprobar la veracidad de sus recuerdos y respuestas y completar la indagación, porque muchas veces nos pueden dar un dato y no está y si vemos que la persona está muy dudosa o eh, podríamos hacerle una pregunta estratégica dándole vuelta a la respuesta del entrevistado o crear una pregunta similar con el fin de corroborar si nos está diciendo la verdad, ya sea por omisión, por olvido o porque simplemente quiere mentirnos, puede ocurrir. Y, y lo podemos hacer con una repregunta. Ustedes investiguen técnicas para repregunta y les apuesto que muchos trabajos suyos, muchas investigaciones genealógicas con sus familiares, especialmente los más recelosos, se les van a abrir varias puertas, porque sí funciona eh, aplicarlo. Si ustedes tienen trabajos que no los han tocado en mucho tiempo, les recomiendo que vuelvan a entrevistar a ciertas personas y utilicen esta técnica. Bueno, reportaje, trabajo de investigación periodístico que se realiza acerca de un hecho, un personaje o sobre cualquier otro tema. Suele ir acompañado de fotografías, pueden ir documentos, puede incluir opiniones personales, pero se recomienda lo menos posible incluirlas, la verdad. No es, hay que tener un poco de cuidado cuando metamos esto porque hay cierta forma de meter opinión personal dentro de un reportaje. Y bueno, es el género más completo del periodismo, pero también es el que lleva más trabajo.
Eso sí hay que tenerlo en cuenta si quieren hacer un reportaje. ¿Por qué les toco este tema? Ya van a ver los ejemplos que traigo yo, que sí podemos hacer reportajes. Ustedes también, ustedes pueden colaborar para medios locales, medios internacionales o revistas especializadas y pueden generar reportajes. Hay varios subgéneros, pero se recomienda a ustedes que investiguen con mayor detenimiento los tipos de reportaje que podrían crear. Bueno, una estructura lleva un sumario, un titular, donde se condensa información, un párrafo de entrada o la entradilla que les mencionaba. Esto es generalmente lo que se busca, es buscar la atención de los lectores, lograr que quieran seguir leyendo el resto del cuerpo del texto, del reportaje. Ahí, en ese cuerpo, vamos a encontrar el grueso de la información. Y bueno, tiene que haber un cierre. Y ojo, el cierre, tanto el cierre como el inicio de cualquier producto que ustedes quieran crear periodístico o, bueno, yo diría que incluso tal vez en alguna parte, en algunos tipos literarios, tiene que ser muy interesante, tienen que hacerlo muy bien. El cierre tiene que ser, como quien diría, espectacular. Traten de hacerlo así porque esas frases siempre se quedan, son de las que más se quedan, más que el resto del contenido. Bueno, entonces el cierre puede ser cerrado, ya que arroje conclusiones, o puede ser abierto y él invita al lector a sacar las suyas. Esto funciona mucho cuando, digamos, la nota que le saqué de la crónica de la chica que no sabemos si se suicidó o fue asesinada, porque en esa casa, les cuento, habían 4 hombres y solo ella, una menor de 20 y tanto, 20 años, y todos ellos mayores de 40. Entonces uno se pregunta, ¿por qué una chica de 20 está en la casa de este general, suena un disparo, ella muere? ¿Se suicidó una chica de 20 años? Entonces aquí podemos hacer un cierre donde queramos dejar que la gente quiera investigar más o que quede con la duda, que también tiene su encanto. Bueno, un interpretativo es la expresión más completa de los reportajes y tiene el objetivo de lograr la interpretación de todos estos acontecimientos por medio de un análisis de antecedentes, causas, el contexto, el entorno, las consecuencias. Creo que un trabajo de historia familiar, en mi perspectiva, debería aspirar a esto, a hacer a un reportaje interpretativo, porque como le decía, así llegamos a las emociones y logramos mayor éxito. Bueno, como en todos los trabajos periodísticos y genealógicos, es muy importante verificar varias veces la información, no vamos a pararnos mucho aquí. También tenemos el editorial, que también lo pueden hacer para ciertos para ciertos programas o revistas o periódicos, un editorial que refleje la opinión de la entidad que genera publicaciones. Por ejemplo, la CIGE podría tener sus editoriales en su sitio web constantemente, cada 3 meses o cada mes o cada semana, un editorial con un tema en particular y representando la opinión de la CIGE en ciertos temas. Por ejemplo, eh, esta gente, no me acuerdo el nombre exacto, que tiene que ver con sefardí portugueses. Ellos, cuando se dio el caso del escándalo en Portugal, en Oporto, con Abramovich, ellos sacaron su opinión de la institución. Y esto pues en realidad no solo es un comunicado, pero si usted ya lo publica de una manera, de cierta manera, es su editorial. Está basado en hechos, ¿no? Y bueno, perdón, que aquí me fui para... Y bueno, si ustedes pertenecen a una asociación, pues bueno, pues o trabajan o dirigen un medio de comunicación, es importante que sepan cómo redactar los editoriales adecuados, porque la redacción editorial es bastante delicada. Recuerden que eh, pues representa opiniones y las opiniones pues tienen que ser, mm, aunque no lo pensemos, en algunos casos tienen que ser muy, muy cuidadosos. Bueno, ejemplos de aplicaciones periodísticas en la genealogía, pues televisión, radio, periódicos, revistas. Discúlpenme que me gustó la imagen, aunque está en inglés, pero bueno, creo que casi todos ya lo hemos ido aprendiendo en este idioma. Internet, social media, digital media y video. Bueno, aquí algunos ejemplos. Aquí tenemos PBS Broadcasting Group, que tiene un programa muy famoso, Finding Your Roots. Estos programas en Estados Unidos son éxito tremendo. A la gente le encanta. Bueno, en Inglaterra tenemos también la versión inglesa de la BBC, que es de Who Do You Think You Are. Y también ratings increíbles para algo que muchas veces pensamos que la gente, bueno, habrá tanta gente que le interese, pues la gente le encanta ese tipo de productos. Bueno, aquí tenemos unos amigos nuestros, muchos de ustedes conocen, Revista Descendientes. Ellos tienen sus reportajes, tienen también sus cápsulas con información. Aquí yo tuve la oportunidad
de publicar recursos alternativos a fuentes tradicionales de la genealogía iberoamericana, pues un reportaje que yo saqué ahí con ellos, que les colaboré. Y bueno, tenemos nuestro colega Cristian Cofre, que en Chile él tiene un programa, un podcast, en realidad, bueno, un programa radial, y él pues toca temas de genealogía, así que ahí podemos ver que sobre personajes chilenos, familias, y tiene un público, y si tiene un público, bueno, pues entonces ahí, qué mejor ejemplo. Aquí otro, una versión de Salvador, hay personas que tienen un canal de YouTube, varios, y en Salvador valoran mucho las historias de sus familias y se puede encontrar mucho producto en Salvador que tiene que ver con la historia familiar. Y aquí tenemos este video de la señora muy bien hecho, muy profesional, como la entrevistan en su casa y ella cuenta la historia de su familia, una familia muy, muy famosa en El Salvador. Y bueno, otro producto, si el genealogista resulta ser un excelente e inspirado periodista, puede incluso llegar a crear obras literarias, históricas, biográficas o de ficción. Ya sabemos que hay varios periodistas que se han convertido en famosos novelistas. Y bueno, el perfil del personaje. Si ustedes ya quieren crear otro tipo de historias, es muy importante que perfilen. El perfil no es que lo van a publicar, el perfil lo hacen para ustedes. También investiguen un poco cómo hacer el perfil de un personaje para que cuando ustedes quieran hablar de la abuela, de la bisabuela, lo hagan de una manera más, bueno, más literaria, más periodística, con, basándonos, pudiéndola describir a ella de manera que alguien se ubique, ¿no? Entonces yo aquí tengo unos personajes sacados de unos documentos. Esto, ojo, aquí sí hay ficción. Aquí ya pasamos a una parte que tiene ficción, pero porque estamos hablando de un producto que queremos crear, que son las novelas, por ejemplo, eh, donde tenemos que crear personajes y si nos basamos en datos genealógicos encontrados, pero tenemos que recrearlos. No sabemos cómo eran esas personas de hace 200, 300 años de repente, pero las podemos imaginar con conocimientos basados en investigación, que es lo que ya les voy a explicar. Por ejemplo, aquí Ernestina Delgada, piel canela, cabello negro. Entonces, estos se ven, he aprendido en inglés en tal lado, hago el contexto de esta persona. Es muy importante que ustedes digan, este personaje qué hacía, cómo vivía, bueno, era así. Es porque luego en su obra, en lo que ustedes vayan a crear, esa persona tiene que basarse en esto que ustedes hayan creado en su perfil. Y así, durante toda la obra, ustedes no se van a confundir y no van a encontrar que en la página 20 Ernestina era rubia y en la página 120 tenía pelo negro. Y eso pasa, si ustedes encuentran errores así, es porque alguien no hizo un perfil del personaje, de lo que quería escribir. Eso tiene que tener una constancia en toda la obra. Bueno, pues nada, pues bueno, fuentes para la historia, ya creo que todos la sabemos, diarios y revistas de la época, registros sobre los padres y hermanos, sobre testigos, cuando se trata, por ejemplo, el caso de sucesos de nota amarilla, nota roja, registros de la propiedad, registros de historias de ciudad, historia política del país, para saber si hubo una bala perdida durante la noche del 7 de abril, qué sé yo, la tarde del 7 de abril. De hecho, tengo una clienta a la que hice la investigación y su padre murió de una bala perdida durante una revolución y él estaba tranquilo en su casa y la bala entró, ¡pac! Y murió. Entonces sí ocurre, sí hay que revisar qué pasó. No fue un asesinato. Algunos de la familia pensaban que había sido un asesinato y no. Cuando investigamos vimos, no, fue una bala perdida porque ese día en esa calle hubo un altercado político. Bueno, trabajos previos sobre personajes que aparecen en la historia son fuentes que podemos utilizarla para recrear nuestras historias. Y les va a tocar investigar a ustedes sobre cómo se vestía alguien, porque muchas veces nos encontramos trabajos donde hay grandes incoherencias, donde alguien dice, sí, vestido de tal forma, y tal vez esa ropa o esa vestimenta no existía en ese momento, en esa época, en ese país o en esa clase social en la que se movía la persona que estamos escribiendo. Entonces, si vamos a querer crear una novela, una historia diferente o en el informe familiar y hacerlo un poco más sabroso, hay que investigar cómo era, cómo vivía la gente en ese momento. El tipo, digamos, yo estaba escribiendo y una historia y yo estaba queriendo poner, y tal persona llegó en la goleta. Y dije, la goleta en tal... antes de equivocarme, me fui, investigué y en ese momento, en ese tiempo ya no habían goletas o ya no llegaban goletas acá. Era un vapor o era otro tipo de barco, pero no había la goleta. Entonces hay que tener mucho cuidado para que no le salga alguien como Juan José Llenas, que es historiador, y le diga, pero
Hombre, disculpe, no habían goletas en 1897, por decirlo así. Y bueno, novelas históricas. Una mañana de 1898, las voces de hombre gritando despertaron a Albert Cohen. Él abrió los ojos y se levantó de un solo brinco. Luego paso yo al tercer párrafo y digo, se echó algo de agua en la cara, de pronto se encontró ante un paredón, se puso algo de ropa encima, salió del cuarto, de pronto se encontró ante un paredón de verde selva, unas cuantas chozas de manaca y barro y un mar tranquilo. Había llegado a Honduras. Hubiera querido hacerlo con el ritmo que requiere la historia y en los párrafos, pero creo que ya estamos bastante pasados de tiempo. Pero aquí pueden ver ustedes cómo me basé en los documentos que voy a enseñarles para inspirarme en cómo me imagino que llegó este hombre que sí existió y que sí vivió en ese lugar al que llegó en ese barco, donde tuvo una vida un poco trágica y del cual también estoy trabajando en una historia que espero algún día poder publicarla. Y bueno, es así como me lo imagino que fue cuando él llegó a estas tierras. Aquí están. Yo me encontré por pura casualidad haciendo una investigación estos tres niños con claro apellido judío, Cohen, en un lugar que yo no... Pero, ¿de dónde? ¿Dónde salieron? Ahí nunca ha habido una comunidad judía en Honduras. Y bueno, Esther y bueno, los otros nombres no tanto, pero bueno, Esther sí, pero Cohen. Dos eran de funciones y otras partidas de nacimiento, al mencionar los nombres de los padres. Y yo me encontraba los nacimientos, pero también me encontré las defunciones. Y me pude imaginar yo a esta pareja joven en aquel entonces, finales del siglo XIX, principios del XX, la época que empezaba la época del oro de las plantaciones bananeras. Encontré un documento donde decía que él trabajaba para una de las compañías bananeras, el padre, que había llegado de Jamaica. eh, y dije, wow, pero qué fuerte tener tres niños, dos de ellos murieron, no sé si el tercero habrá muerto. Ya me pude imaginar las condiciones en las que vivía, en un lugar extremadamente húmedo, tropical, selvático. No me extrañaría fiebre amarilla. De hecho, quiero ir a buscar las tumbas porque sí sé dónde están, deben estar solitarios esos niños ahí. Pero sí me puedo imaginar esta historia, pero ¿cómo la puedo completar? Porque los datos que encontré no me hablan de cómo eran ellos, sus padres o estos niños. Y el contexto histórico, si lo investigamos, me puede ayudar a recrear una historia que suene verídica. Claro, hay ficción, pero por eso uno pone que hay ficción basada en ciertos hechos, ¿no? Y bueno, pues ahí. Entonces, ya aquí viene una parte del texto, no la voy a leer, pero ya aquí aquí ya produzco yo una página donde explico un poco el perfil de la madre de estos niños, porque la historia va ocurriendo un poco paralela antes de que empiecen a unirse la pareja y que tengan sus niños. Bueno, un ejemplo. Esta otra persona, este es un resumen biográfico de una persona que también existió y que con todos los datos que he encontrado de su familia desde Londres, Jamaica y Honduras, hice una pequeña biografía, porque pueden haber biografías más completas, pero un mini pic, un biopic es este. Y hablo por ese señor, William Henry Melado, que este señor fue el que trajo la primera máquina de imprimir billetes a Honduras. Y él era el que imprimía los primeros billetes, de hecho llegó a firmar billetes en Honduras, papel moneda, y era un jamaiquino de origen inglés, pero a la vez, eso es lo que se decía la gente, de él luego descubrí varias cosas, pero aquí hice una pequeña mini biografía para poder compartirla con muchos descendientes de él que no saben que descienden de él y que yo los conozco y les hice esta pequeña mini biografía. Y también para esta jornada, la arreglé un poco también. Quité ciertas cosas que no tenían por qué estar saliendo por estos lados. Y bueno, aquí tenemos nuestro colega, Juan José, que, bueno, tiene un libro. No sé si tendrá varios, solo te conozco este, pero acá está. Portada y vista interior del libro Entronques, Estudios Históricos y Genealógicos de la Vía de Alcolea de Tajo, por Juan José Llena de Barreira, genealogista español. Entonces, nuestro colega tiene este libro muy bonito que ojalá que algún día lo pueda yo ver en físico. Eh, y bueno, pues aquí está, que todos ustedes podrían publicar sus libros. No hay por qué no. No necesitan haberse graduado de historia ni de periodismo. Solamente tienen que aplicar las herramientas de cada una de estas carreras para hacerlo. Y bueno, aquí un informe de historia familiar que lo hice para una familia de origen judío, que ellos solo sabían ciertas cositas, sabían algo que de Lituania, y yo pues les investigué y les
Hice un formato sencillo en realidad porque no había, pues, tampoco había un presupuesto para hacer un libro todo y solo era para una persona en particular, no íbamos a hacer, no una familia tan grande que iba a compartir libros. Se lo hizo un poco sencillo el formato y un título que les gustó mucho, Historia de la familia Pordominski, un viaje de Lituania a las Américas, con la estrella, que les encantó el detalle. Y en el libro, en la historia, en el informe familiar, no solo van copias de documentos, sino que lo que hice fue en este trabajo era meter arte, diseños, detalles, fotos, dibujos que recrearan el contexto histórico a medida que se iban moviendo de Lituania a la Argentina, al Perú y terminaron en Honduras y ahora en Estados Unidos y cómo esos países han influenciado a la familia y en cada sección voy poniendo cosas que tengan que ver con la cultura en la que ellos vivieron. ¿No? Entonces, la historia de esta familia termina con la nietecita que está en Estados Unidos y en su sección donde hablo de ella, pongo ciertas imágenes de su nuevo país, de su identidad, bueno, de nacionalidad, ¿no? Pero la abuela lo que quería es que la niña supiera que su pasado judío. Y entonces traté de hacer lo mejor posible y la señora estaba encantada porque pues la niña sabrá que la mitad de ella tiene esta gran trayectoria. Y bueno, y así con la ayuda de aplicación de técnicas periodísticas, el genealogista puede generar productos más atractivos. Este es un resumen. Interesantes y variados. Me dijeron que no leyera, pero tengo que leer. Que obtengan un mayor interés y la apreciación de sus esfuerzos y trabajo. Porque como les decía al principio, muchas veces no valoran nuestro trabajo, pero no lo valoran simplemente a veces por la forma en que lo presentamos. Y si cambiamos esa forma, creo que la gente lo valoraría más. Así que bueno, esa es, señores, mi charla. No sé, creo que me pasé de tiempo un poco, pero quería compartir con ustedes estos conocimientos. Gracias. Muchísimas gracias, Henning, Gracias, por Jenny. esta charla, bueno, tan completa, ¿no? Sobre las diferentes opciones de aplicar el periodismo a la genealogía. Y a mí me parece interesante porque em, realmente eh, hasta que no está publicado un trabajo genealógico, eh, realmente para mí no está, de alguna manera no está acabado, ¿no? Cuando acaba es cuando uno lo publica, eh, en fin, lo da a conocer de alguna manera, aunque sea en un grupo reducido, aunque sea entre genealogistas, pero ahí es cuando está acabado, ¿no? Muchas veces yo creo que vemos mucha gente bueno, que lleva a cabo una investigación, em, pero al fin y al cabo esta gente hace esta investigación, logra comprender bueno, pues lo que ocurrió con estas ramas de sus antepasados o no, o de otras familias, logra situarse ahí, recrear lo que ocurrió, pero no acaba publicando. Entonces aquello es como que, bueno, pues no, eh, es un conocimiento que de alguna manera no se transmite, no queda plasmado en nada. Y yo creo que realmente hay que publicar, ¿no? Y muchas veces yo creo que la dificultad de que esto no acabe, no se acabe publicando, es que muchas veces la gente como que le tiene cierto miedo, ¿no? Me parece a mí, le tiene cierto miedo pues a escribir. Y bueno, yo creo que es una actividad que bueno, que también se aprende haciéndola, ¿no? Según uno va escribiendo, pues, oye, pues aquí al principio cuesta un poco más, después la cosa va mejorando, ¿no? Así que no sé, me parece muy interesante esto que nos has contado. Gracias, me alegra. No Perdón, que sé, tenía el teléfono cerrado. Enhorabuena, Jenin, ha sido una charla ilustrativa y sobre todo nos has abierto un abanico de posibilidades para que todos aquellos que han estado participando en esta charla y los que nos vean a través del canal de YouTube y de la página web de la SIGE, pues puedan valorar cómo enfocar su trabajo, qué técnica aplicar, si quieren hacer algo más de tipo
de redacción, ¿no? De todos los modelos que nos has planteado, o tal vez tirar por algo más visual o más auditivo, podcast, pequeños programas o grabaciones que se suban a YouTube. En fin, es un sinfín de posibilidades. Yo debo de reconocer que como historiador suelo recelar de lo divulgativo en general, pero me atrae. Es decir, al igual que recelo, me encanta y si puedo leer novela histórica me fascina. Lo que pasa es que, por desgracia, me sale la vena académica y suelo tirarme de los pelos, ¿no? Con cualquier debate tonto. Pero ¿cómo han puesto, como tú bien has dicho antes, este objeto en esta escena si no existía, ¿no? ¿Cómo ha llegado en la goleta si ya no había goletas en ese año? Entonces, me supone un problema, pero es un problema mío, no del género. Así que me parece muy, muy, muy interesante, ¿no? Y creo que además es una de las claves para ampliar, digámoslo así, el público al que llega la genealogía. Así que bueno, enhorabuena, yo lo he visto muy interesante también. Si te parece, vamos a abrir ahora una pequeña ronda de preguntas. Ya tenemos algunas peticiones de palabra. Vamos a empezar en este caso por Vilma. Adelante, Vilma, tienes la palabra. Vilma Pantoja. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Gracias. Primero, felicitar por la charla, muy interesante. Bueno, es un comentario que quiero hacer. Yo investigo una rama de mi familia en la que hay mucha información. He obtenido fuentes, porque también eso de las fuentes es muy importante para mí. En fin, y he encontrado varias situaciones, digamos, interesantes. Bueno, se trata de un ancestro mío, vendría a ser de repente ella mi tatarabuela. Resulta que la hija de esta tatarabuela viene a ser la madre de mi abuelo por parte de la línea materna. Cuando yo empecé esta investigación, encontré que esta bisabuela solo tenía un apellido y no los dos apellidos. Dije, qué raro. Dije, bueno, me fui en un viaje de investigación hasta el lugar donde se originan estas ramas y resulta que el registro del libro de bautismos literal decía padre desconocido y llevaba solo el apellido de la madre. Para mí fue una cosa impresionante, nadie en mi familia lo sabía, en fin. Se lo comenté a un tío mío, que es el que me ayudó muchísimo con información, con datos. Mucho, mucho me ayudó. Bueno, posteriormente, en una reunión con este tío, que justamente mañana él va a cumplir 86, 87 años, y un hermano de él, mayor, también mi tío, hice este comentario. Estábamos en un almuerzo familiar, 4, 5, 6 personas. Hice este comentario sobre en mi caso, mi bisabuela, y el tío que se había incorporado a esta reunión, que era el mayor de todos los hermanos, que acaba de fallecer hace menos de un año, falleció de 100 años, me dijo, delante de todos, y delante del otro hermano que era el que me ayudaba. ¿Y tú sabes cuál es la respuesta? Me dijo, ¿cuál es la razón? No, tío, le dije. Bueno, me dijo, yo me fui también a Contumazá, estuve averiguando, esto te hablo de hace muchísimos años, y resulta que esta bisabuela era, o sea, la madre de esta bisabuela, había al parecer tenido algo que ver con su cuñado, o sea, el esposo de su hermana. Pero esto ya fue una información verbal, que este tío, cuando fue joven, investigó y en fin, y que encontró esa información, pero no había un registro, no había un registro, todo fue verbal. Bueno, dije yo, puede ser cierto, ¿no? Porque no figura, ¿no? Literal dice padre desconocido, estamos hablando de 1867, un pueblo pequeño, de repente fue un escándalo, en fin, puede ser cierto o puede que no. Entonces yo lo comenté en ese momento, uy, qué interesante, lo voy a poner, porque yo estoy escribiendo un manuscrito, de manera pues amateur, yo no tengo mucho conocimiento. Lo voy a poner, porque esto es un dato muy importante. Y mi otro tío, el que me ayudaba bastante, dijo, no, ni se te ocurra, Vilma, me dijo, eso no se puede mencionar. No, me dijo, no lo pongas.
Bueno, yo me quedé callada, le agradecí, ¿no?, a mi tío por la información, y bueno, pasó. Resulta que, siguiendo con la investigación, esta señora que supuestamente tuvo algo con su cuñado, pudo haber sido seducida, no sé qué pudo haber pasado, pero no hay prueba concreta. Posteriormente yo encuentro que tuvo 2 hijos más con diferentes padres. En los otros 2 hijos sí aparece el nombre de los padres en las partidas de bautismo, solamente su primera hija, que fue mi ancestro, aparece padre desconocido. O sea, al final yo digo, bueno, esta ancestra mía tuvo 3 hijos de 3 padres diferentes. Y para mí es un dato muy importante, al margen que de repente a mi tío no le guste la historia. Y bueno, yo lo tengo escrito, y quizás algún día lo publique, porque tengo un manuscrito, publicado solamente para la familia, no es para, no pretendo nada, ¿no? Es para la familia. Ese era mi comentario, y bueno, de repente si me pudieran indicar, sí, sería interesante, y tendría yo el derecho de poner esa nota, o mejor dejarlo así nada más y no profundizar. Muchas gracias por la charla y muchas gracias por atender. Sí. Aprovechamos esto que ha dicho Vilma. ¿Tú qué le recomendarías? Es decir, ¿qué hacemos con esa información espinosa? Me he adelantado a 2 turnos de palabra, pero bueno, para darle la pregunta, ¿no?, al argumento de Vilma, ¿qué hacemos cuando encontramos esa información? Si queremos aplicar una técnica periodística, entiéndeme. Bueno, primero me dice usted que fue un tío que dice que vio o que encontró esa información. Si no hay nada escrito, no lo puede poner así. O sea, es un rumor que se decía que es muy delicado eso. Cuando es trabajo de nosotros mismos, es decir, si yo escribo para mí mismo, puedo hacerlo, ¿por qué no? Y mencionando que es un rumor o algo, pero si hay más familiares de por medio que puedan increparle que usted haya puesto esto y ellos demuestren, es que dependerá también de la legislación de cada país, ¿no? Digamos, hay lugares que es muy delicado, que se requiere que todas las personas que estén relacionadas al caso acepten que usted publique algo así. No sé cómo será en cada país, pero sí sé que hay algunos donde esto hay que comprobar, hay que tener permiso. Yo tendría cuidado, sí, con eso. Si es un rumor, pondría, y usted lo quiere publicar porque usted es independiente y usted puede, su historia también, y tal vez algunos de los familiares se acepten y lo quiere publicar, seguir adelante con esto. Haría mención de que según la tradición oral de la familia, Claro. buscar palabras según donde usted se proteja, donde usted diga que no es un dato, no lo tengo por escrito, no hay un documento que diga que el padre de los niños era el cuñado. Yo sí he encontrado documentos así, pero bueno, si no lo tiene, entonces con palabras como por ejemplo tradición oral, y depende de lo que va a escribir, porque digamos si es una crónica yo usaría eso, pero si fuera algo más sabroso, una historia novelada, o tal vez de repente un reportaje más liviano, entonces podría usar palabras como se rumora, se cuenta, se dice, algo más coloquial. Y sí, sí Claro. podría usarlo. Pero es que de veras que es bien delicado esos temas. Yo tengo unas clientas a las cuales le hice el informe y estaban primero muy de acuerdo con una historia ahí no parecida, pero también un poco escandalosa para ciertas abuelas. Y fue la abuela la que me lo contó. Pero cuando ya las hijas, la nieta le hizo ver, abuela, pero él va a escribir sobre esto, entonces ya paró, ya cambió la historia. Ya me dijo, no, entonces no lo mencione, por favor, no lo mencione. Y si estamos escribiendo por encargo, ahí por eso les decía que hay que tener cuidado, va a ser, si es por encargo, quien va a regir lo que usted va a escribir ahí es el cliente o la persona que le encargó esto. Nos duela o no. Como decía Juan José, que verás que puede llegar a ser bien delicado si uno quiere escribir y a veces podría parecer subjetivo que estamos disfrazando algo, pero es
es así, es la ley de oferta y demanda. Y si el cliente no quiere que eso aparezca, no lo ponga. No se complique, no lo ponga. Lo que sí yo haría, por ejemplo, si a mí me encargaran de un trabajo así, yo encuentro algo así, hablo con la persona que me lo encargó y por aparte le puedo entregar la historia narrada, contada, de manera bonita de repente, que se la quede y que le diga, una vez leída, si está de acuerdo con que la publique o tal vez hacerle unos cambios. Es que es un poco complicado asesorar, o mejor dicho, aconsejar sobre estos temas escabrosos. Yo, por ejemplo, me encontré uno de una suegra muy mala. Hace 200 años la suegra hizo de todo lo posible, hablando muy mal del chico, incluso hablando muy mal de su hija. De hecho, habló peor de su hija para que este matrimonio no se fuera a consumar. La cuestión es que la pareja tuvo que irse a otro pueblo y la tía del joven les ayudó a casarse y fue ella la que fue donde el padre y ella es la que es la testigo donde dice cómo la madre, o sea, su hermana, en el pueblo de origen, está difamando a la joven pareja. Y ella, ante la iglesia, como atestigua, mi hermana está loca y está hablando, está inventando todas estas cosas, estos chicos se merecen estar juntos. Estamos hablando de hace 150, 200 años por ahí, a ver, no, sí, como 170 años, y encontré todos los documentos donde ella hace ese atestiguamiento y la era malísima todo lo que dijo. Entonces, queremos que salga esto. No, la verdad, queremos que salga, que se publique, habrá que ver. Y me encontré otro caso, por ejemplo, de una chica que ella era la hermana y estaba enamorada del que se iba a casar con su hermana. Y ella fue y dijo que él la había ultrajado y que había tomado, se había aprovechado de ella. Y entonces son como 17 páginas todo el testimonio. Llegaron todos los testigos, incluso parientes cercanos. Y bueno, eso es una novela también. A la final de eso puede salir una novela muy bonita, como las que, o una novela muy vendida, una novela turca o mexicana o venezolana, donde la verdad es que sí, de ahí puede salir un excelente guión, la verdad. Se comprueba al final que la hermana era muy mala y que no quería, está enamorada y ella quería evitar ese matrimonio como fuera. También hace 170 años de este escándalo. Entonces, sí, como ves, siempre hay situaciones. Y ahora que me acuerdo, sí, había un caso también muy parecido de unos cuñados ahí. También me encontré ese. Y ese también me prohibieron que lo publicara. Pero en lo que se iba a producir públicamente, sí lo querían en algo como un documento interno. Eso sí me lo pidieron, porque sí querían tener esa historia para que estuviera bien redactada. Es que ¿sabe lo que pasa? A veces la gente le da miedo cómo se redacten las cosas. Eh, que no suene demasiado amarillista. Son cosas que pasan. Entonces yo creo que el éxito, esto tal vez le pueda ayudar. Ahora que caigo a cuenta, redacte ese suceso de una Ujú. manera un poco neutral o insípida, sin tanto lujo de detalles y tanto drama. Y de esa manera usted la lava un poco y es más aceptable por la familia. Gracias. Eso le podría ayudar. Y creo que había una pregunta por ahí que alguien preguntaba cuando no hay familiares. Bueno, entonces usted tiene que ubicarse con el barrio o el pueblo donde vivían estas personas, porque siempre hay abuelitos, siempre hay vecinos que ya están mayores y que vivieron en esa época. Y esos van a ser las personas que usted puede entrevistar. Y si no vivieron cerca, la familia que existe, o que tal vez no los conocían tanto, pero siempre va a haber gente de la época que le ayude a hablar de las familias o del contexto histórico en ese momento. ¿Quiénes eran las familias en ese momento en el pueblo? ¿Cuáles eran los escándalos o los matrimonios, las personas populares, la élite, o quiénes eran los que la gente hablaba mal o se decían cosas? O sea, siempre, la verdad es que mientras encuentre usted a alguien que esté vivo, va a poder encontrar a alguien a quien poder entrevistar, porque siempre sale algo. Mm. Muchas gracias, Vilma. Gracias, Henning. A continuación tiene la palabra María Emilia Naranjo. Adelante, María Emilia. Gracias. Buenas noches y tardes a todos. Sí, yo tenía un par de comentarios y una pregunta. Hay un conflicto, como comentaba Juan José, entre la rigurosidad de los datos y de las fuentes, ¿sí?
y lo que uno se imagina que es la historia familiar, ¿sí? Frente a la responsabilidad de publicar. Entonces, está uno como en una encrucijada. Si yo voy a publicar algo genealógico, tengo que tener unas fuentes confiables, verídicas, citarlas, ¿sí? Todo lo que Sí. pueda. Y eso recorta un poquito o restringe esa imaginación y esa fantasía alrededor de Ujú, las historias. ujú. Entonces puede uno también tratar de imaginarse esa historia en esa época con todo lo que comentaste, de conocer ese contexto histórico, cómo se vestían, cómo vivían, etcétera, para recrear en realidad cómo vivieron los antepasados. ¿M? Sí. Entonces, en cierta forma, si uno quisiera como narrar esa historia familiar, pues necesariamente hay que novelarla, ¿cierto? Si se va uno por esa parte de la narrativa de la historia, Sí. pues hay que novelarla porque, es decir, los antepasados no dejaron ni un diario de cómo vivían, sentían, cómo eran. Muchas veces uno adivina, de pronto encuentra uno una foto de un tío tatarabuelo y dice, bueno, debió parecerse al tatarabuelo que nunca tuvo una foto propia, ¿sí? O algo así. Entonces, pues ahí ya se pierde la rigurosidad académica, pero pues se da más contexto a esos antepasados. Lo otro es pues otro tema como aparte, y es qué hacemos, cuál es la recomendación de qué hacer con esa información que adquirimos de los vivos o de gente que murió recientemente, pero tiene como esas personas cercanas. Cuando se entera uno, porque finalmente cuando uno investiga en la familia y habla con la gente, se entera uno de secretos, de tabúes, de cosas que no diga, eso lo sabemos, pero cómo se le ocurre, no lo vaya a escribir, pero cómo no guarda uno esa memoria, así sea para otra generación después que la reciba y que sepa que uno supo de esa infidelidad, de ese hijo que recogieron, de ese incesto, de ese rumor de tal cosa, es decir, porque pues eso es parte de la historia de la familia. Entonces, ¿cómo es esa recomendación? Mm, Porque cuando uno empieza también a pensar en, en que todos tenemos que morirnos en algún momento y qué va a pasar con todo lo que tengo guardado, de datos, de información, de historias, de partidas, de cosas que he escrito, que he guardado, ¿a quién van a pasar? O sencillamente llega alguien y las bota. mm. ¿M? Entonces, pues esa es mi inquietud. Sí. Ok, perfecto. Le voy a contestar de atrás para adelante. La segunda pregunta, un poco como un ejemplo. Yo tengo un caso de una familia donde viene de una región de Honduras donde los españoles eran élite, por decirlo así, aunque no de dinero, pero sí de etnia, y se mezclaban solo entre ellos porque los demás eran indígenas. Y se lo estoy diciendo así porque así dicen los documentos, los permisos que daba la iglesia decía, se va a casar con su prima porque si no se casa solo hay indios, así decía el documento, y entonces no tiene con quién casarse, y ella es española. Así decía el documento y así le dieron el permiso. Bueno, entonces, resultante que hay un montón de matrimonios entre primos, algunos con 4 cruces de parentesco, algunos hasta con 5, muy, muy primos. Y bueno, es una verdad que algunas personas no tienen problemas con esas, pero todavía hay personas que tienen problemas con eso. ¿Qué hice yo cuando le hice el informe familiar a ellos? Fue lo que les dije hace rato, que me disculpo por haberme tardado en tanto en llegar a esa sugerencia para Vilma, pero es hacerle un wash, o sea, lavar un poco, quitarle el drama. Y por ejemplo, yo lo que hice fue en el informe familiar, que lo van a leer muchas personas, porque este cliente quiere hacer libros muy bonitos para no sé cuántas personas, la familia son como 100 personas o más, y no sé, pero va a publicarlo. Y eso no, a él le interesa y me aprueba que lo haga, pero lo que hice fue poner en esas partes así escabrosas, solamente poner fulano de tal,
se casó en tal fecha y era hijo de tal, y bueno, y se casó con fulanita de tal, que era su prima en tantos grados, o era su prima por tales y tales familias porque el parentesco era este. O sea, neutro, no hay chisme, no hay tono, el que lea solo va a leer un texto que no miente, que dice los datos tales cuales, sin que haya morbo, porque el problema en estas cosas en realidad es que la gente tiene miedo a que haya un morbo y entonces lo que usted tiene que hacer es escribirlo de esa manera, esa parte sin nada de imaginación, no recree, no haga una recreación contextual de la época, simplemente ponga el dato y siga adelante. Y así le puedo decir yo que he tenido abuelitas que no se han escandalizado con cosas que les he puesto en sus informes, pues, y en esas partes escabrosas, es lo que yo sugiero, hacerlo muy neutral. Con la primera pregunta, usted tiene toda la razón, pero ahí estamos hablando de trabajos académicos y como aquí el tema es cómo podemos hacer historias de otro tipo en un carácter periodístico o literario, pues no hay tanto problema en que dé rienda un poco a su imaginación. Claro está que en el contexto de la época y que suene verídico y que sea investigado, lo que le daba el ejemplo, no llegaban goletas en tal año o no se vestían de mezclilla o tela de jean en tal época, entonces no le ponga así, o las chicas no andaban escotadas, no le ponga que ella, no le ponga nada exótico al personaje solo porque, o sea, lo que quiero darles el ejemplo de que uno puede recrear una historia, pero sí, pero ajustándonos al contexto real. O sea, hay que investigar mucho. Por eso les ponía los ejemplos. ¿Qué se ponían? ¿Qué vestían? ¿Qué comían? Porque de repente yo he visto historias donde salen comiendo manzanas en Latinoamérica de, ¿qué? 1850. ¿Quién comía manzanas en Honduras en 1850? Es decir, y la historia dice, ay, la bandeja con manzanas y peras, por ejemplo. Entonces, aunque parezca ridículo el ejemplo pequeño, eso se puede aplicar en todo lo demás, ¿no? Que hay que ser muy acuciosos y muy investigativos en el contexto. Entonces usted puede recrear una historia que suene y de hecho que sea bastante verídica. Eh, por ejemplo, yo esta historia de los Cohen en este puerto del Caribe hondureño, investigué bastante y me estoy basando en cómo era. O sea, recuerden que una comunidad se vive una vida muy similar. Hoy en día no, que somos tan variopintos, pero antes la comunidad era mm, muy similar en todos sus aspectos. ¿Cómo se vestían las mujeres? Pues con un cierto tipo de moda, cómo debían vestirse. ¿Cómo vestían los hombres? Pues depende de su estrato económico, se vestían de tal forma y cuidado, no se andaban vistiendo de otra. Eso de hoy en día ya no, cada quien se viste como quiere, pero en esa época no. Entonces eso nos facilita poder recrear un poco la historia en ese... ¿Qué cosas se permitían? De repente a veces uno se encuentra con historias donde en la descripción de la forma de ser la persona, su actitud hacia la vida, es muy parecida a la que tenemos hoy en día. Y vamos a ver, una mujer casada a sus 30 años en Centroamérica en 1930 no podía actuar como lo podría hacer una mujer casada a los 30 hoy en día acá, ¿no? En Centroamérica. Entonces, ahí es otro comentario que yo diría que tienen que hacer, tratar de ubicarse, viajar en el tiempo. Para mí eso es muy importante si usted va a querer escribir y quiere hacer una narrativa bonita de cómo era la abuela en esa época. Si quiere, mi correo lo tiene y podemos hablar otro día. Si tiene una historia que quiera, con gusto. Yo ayudo, hay muchas personas que me ayudan, me piden que les ayude un poco a ver cómo hacemos sus historias y con gusto le puedo dar un par de Lo ejemplos haré. con sus historias. Gracias. Sí, sí. Lo que sí, apostillo un poco, ¿no? Porque tenemos que tener claro qué tipo de trabajo es el que estamos intentando plasmar y a Exacto. quién va dirigido. Es decir, yo, por Exactamente. ejemplo, no veo un problema en poner parte de ficción si escribo una novela histórica o si escribo un Exacto. episodio curioso en torno a un hecho real, pero le quiero dar un toque sabroso, ¿no? Sí, Pintoresco. exacto. Pero, Por eso sin decía, embargo, sí, perdón. no, dije, No, por eso decía yo al principio de la presentación, decía, depende al público que vamos a llegar,
y depende del producto que vamos a hacer. Si es un producto académico, no podemos. Pero si queremos hacer algo diferente, que es lo que yo les decía, y dependiendo del público, escoger un tema de los subgéneros del periodismo, de los temas literarios, y ahí también, porque de hecho, como usted también dentro del periodismo, habrá algunos donde no puedes hacer este tipo de cosas, y otros donde sí se te permite. Entonces, por eso es que me hubiera gustado compartirles, pero si ustedes ponen en YouTube, van a ver videos como documentales, mucho más bonitos que los que salen en Netflix o en todas estas plataformas, donde ustedes van a quedar fascinados de personas que hacen este tipo de trabajos y son muy, muy interesantes y obviamente tuvieron que recrearlo porque no estamos en 1830 y van a ver a lo que me refiero con esto. Gracias, Jenny. A continuación tiene la palabra Verónica Castro. Adelante, Verónica. Gracias, Juanjo. Henning, bueno, felicitaciones, excelente, muy interesante la charla de hoy. Y me gustó mucho lo que dijiste sobre la estructura del reportaje, del inicio, del desarrollo y del cierre. ¿Qué nos podrías aportar un poco más como en esas tres aspectos que no puede faltar en un reportaje o en una entrevista o en una historia? Bueno, sí, porque eso lo dije muy rápido por el factor tiempo, pero importante en el inicio es que eso me lo sé en inglés, que es catchy, bueno, pues que me atrape sería. El inicio debe ser la mayor inspiración en esa primera página, porque no vamos a decir que haya inspiración, que no haya inspiración en el resto del texto, pero en esa primera página de su trabajo, su inicio debe ser atraparme. Yo quiero leer más. ¿Qué me quiere contar Verónica? Entonces ahí podemos ser un poco más, usar palabras un poco más rimbombantes, un poco de palabras más misteriosas, podemos hacer juegos de palabras. Si usted ve los titulares de los periódicos, ese es el mejor ejemplo. A veces cuando vemos un titular y decimos, wow, ¿qué pasó en Madrid? Y entro a la nota y aburridísimo, no pasó nada. Pero ese titular me hizo parar el carro, estacionarme y ver en mi teléfono qué es lo que pasó, qué es lo que pasó. Y cuando veo que no pasó nada, pero eso es muy importante en el inicio. Eso yo diría que tal vez mi recomendación. Bueno, y en el periodismo, si ya queremos hacer un trabajo periodístico, en el primer párrafo tienen que ir respondidas 5 cosas muy importantes. Aunque no están, hoy en día ya no es tan inflexible eso. Pero, por ejemplo, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. El periodismo tradicional puro y duro exigía que en el primer párrafo estuviera eso. Hay una variante hoy que por lo menos 3 más o menos estén en el primer párrafo y las segundas poco tiempo después. No se tarde mucho en escribir eso porque el lector a veces no va a llegar a leer todo el trabajo. Usted le va a dar el trabajo, lo que usted le presentó, le está publicando y tal vez tenga tiempo de leer algo, pero no va a poder leer las 4 o 5 páginas de repente. Entonces sí necesitamos darle cierta información importante en esos primeros. La regla es, en los 3 primeros tiene que estar respondido, más o menos eso, esas 5 cosas. El quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y si lo hicimos de una manera atractiva, la persona, si no tuvo tiempo, va a regresar a leer el resto. ¿Ok? Si no lo hicimos de forma atractiva y no le pusimos, y tal vez no vuelva, pero por lo menos sí vas a ver esas 5 cositas que también sí son importantes, ¿no? Queremos que alguien por lo menos haya captado algo. Entonces, esa sería una forma. El cierre es una despedida y es porque muchas veces el cierre es lo que recuerda y lo vemos, es algo ya psicológico. Nos recordamos de lo último que dijo alguien cuando lo vimos, ¿no? Y lo mismo pasa cuando leemos. Entonces se fijan muchas de las novelas, bueno, por lo menos muchas historias terminan con un cierre inolvidable. Y yo creo que eso es lo que hay que tratar de aspirar. Y para mí, como alguien que escribe, todavía no quiero decir escritor, pero como alguien que escribe, como periodista, es el que más me cuesta.
A mí en lo particular, durante mi trayectoria, los cierres son los que me han tardado. Puedo tardarme días enteros en lograr un cierre que quiero que la gente lo recuerde. Entonces, sí, ese es mi mayor reto en lo personal. Y eso es lo que le podría decir. Y en cuanto al texto, bueno, el texto será según la estructura y el tipo de reportaje que vaya a hacer. Porque hay algunos que son puro y duro descriptivos y entonces el texto pues va a ser solamente describir algo. Ahora, si es un texto interpretativo, va a llegar un reportaje interpretativo, su texto va a ser de repente más interesante, pero es donde yo les decía que hay que ser muy acucioso en cómo uno interpreta las cosas, porque alguien puede decir, acusarle luego de que eso es muy subjetivo. Entonces, sí hay formas de interpretar las cosas, pero si nos basamos, por ejemplo, yo puedo interpretar lo que él le decía, la persona que murió de un balazo, que algunos decían, no, es que lo mataron. Pero esa tarde ahí hubo hubo un enfrentamiento civil entre militares y creo que eran revolucionarios y hubo una bala perdida, o sea, perdón, y hubieron disparos. Entonces, yo puedo interpretar, no estoy mintiendo, es un hecho que está en los medios de comunicación, 1954, si no me recuerdo mal, que pasó eso en Tegucigalpa. Y esta persona está sentada, eso es el recuerdo, entonces yo junto el recuerdo de su hija que está en la sala con su papá y solo ve como el hombre cae desplomado por el balazo. Investigo qué es lo que ocurrió ese día en esa ciudad y no fue que alguien, no era una pelea de alcohólicos, no era un sicario, no era alguien que quería quitarle algo al hombre, sino que fue una situación político-militar que se dio ese día. Entonces, puedo interpretar, ya que no estoy con la 100% de seguridad que fue un militar o uno de los revolucionarios, pero sí puedo interpretar que su padre murió ese día por una situación de una bala perdida en un conflicto revolucionario. Entonces, ahí está. Eso sí puedo. Gracias, Henning. Bueno. Gracias, Verónica. A continuación tiene la palabra María Victoria y después Camil. Adelante, María Victoria. Esta es una pregunta para todos ustedes. Yo tengo, en este momento estoy clasificando el registro fotográfico que he hecho del cementerio de Manga, que fue establecido a la entrada de Morillo a Cartagena, después del sitio, y había miles de cadáveres en las calles, y entonces escogieron ese sitio que era por fuera de la ciudad amurallada, que se llama Manga, y entonces comenzaron a enterrar todos los cadáveres ahí. Después estaban las iglesias, por supuesto, y tengo el árbol genealógico en un programa de FTW. Además de todos los registros parroquiales a los que les he tomado fotos. Entonces, la pregunta es, yo he publicado 3 libros, tengo 2 por publicar, tengo otros 2 listos que no he podido publicar por cuestiones de salud. Pero entonces la pregunta mía es, ¿qué van a hacer ustedes con toda la información que ustedes tienen? ¿Qué aconsejan que podamos hacer las personas que esta información que es muy valiosa, que yo trato de darla generalmente al público? Tengo grupos en Facebook que son grupos en donde no es un Twitter, sino que es una cuestión seria, en donde hablan los familiares, se recuerdan, cuentan anécdotas, y de eso me nutro yo para escribir los libros. Además obviamente, de las fuentes primarias o de tradición oral. Entonces, esa era básicamente la pregunta que tenía yo para Henning y para todos ustedes. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con lo que cada quien encuentra en sus investigaciones o con lo que cada quien publique? No, es el archivo que tú tienes de todo lo que has investigado a sí. través de tu vida, que vas a hacer ¿Dónde con va a quedar y qué va a pasar con eso? Y pues va a pasar con eso, porque es que Sí, buena pregunta. en este momento yo me he dado cuenta de que estoy completamente abrumada porque tengo cientos de fotos que son
de lápidas, de mausoleos, de nombres, fechas. Y esa cuestión, en este momento, como estoy clasificando foto por foto, poniendo nombre por nombre, viendo dónde está enterrado cada cual, porque la secuencia de las fotos es lo que me indica más o menos, el cementerio me lo conozco de memoria, me indica en qué mausoleo está, y si no estoy segura, pues simplemente pongo el nombre y más adelante me lo voy a tropezar, ¿no? Pero es que son miles de fotos y todo lo que tengo. Entonces, ¿qué se va a hacer? O sea, ¿qué piensan hacer ustedes con lo que ustedes tienen? ¿Lo van a donar? ¿Lo van a entregar a una universidad? ¿Cómo se hace? ¿Qué hacer? Es la pregunta que tengo. Bueno, si me permiten, le puedo responder en mi plano personal. Bueno, su pregunta es muy valedera, pero creo que siempre pecamos en pensar que nos queda bastante tiempo disponible y en realidad no tengo un plan de contingencia en caso de que me pasara algo, por ejemplo, o que llegara el día en que ya no esté aquí. Y sí, creo que todos deberíamos de trabajar en eso. Creo que sí. Creo que debería ser parte de nuestra responsabilidad social que tengamos todo ordenadito y que tengamos, bueno, a la gente que tiene colecciones muy importantes que yo creo que hasta las podría poner notarialmente qué va a ocurrir en caso de a quién se le entrega. Estoy seguro que más de algunos de los que estoy viendo aquí en las cámaras tienen colecciones de ese tipo. Otra opción que yo considero es ser voluntario. Hay varios sitios que son gratis. Yo especialmente soy muy reticente de donar fotografías de tumbas a sitios que cobran por... Yo sé que algunas son fundaciones, pero no me queda muy claro todavía qué tan fundación son o qué tan privados sean y en realidad se hagan pasar por fundaciones. Entonces, sé de sitios que ocupan, que siempre están pidiendo voluntarios para tumbas, por ejemplo. Bueno, pues entonces si ya tengo algunas y investigo, podría ya irlas donando porque yo creo que es importante. Yo sí sé, hace un par de años yo le contaba a un historiador aquí, uno de los más famosos de mi país. Sí, que he logrado tanto trabajo, pues, años investigando, y he bajado un montón de documentos y los he ido ordenando de las familias y bueno, pero él publica. Y lo que no me gustó fue porque me dijo, deberías donarla al museo de la ciudad, todas esas colecciones de información no es tuya, le pertenece a todos. Válido, le pertenece a la comunidad en realidad. Pero ay, aquí estoy ya diciendo mucho, pero ya voy a tratar de evitar decir lo que iba a decir. La conexión que tiene este historiador con ese museo es demasiado cercana y en realidad lo que yo sé que estaba buscando es poder contar él con toda esta información para él publicar los libros que él pasa publicando y vende. Entonces hay que tener mucho cuidado de a quién le donamos. Si hubo una vez una asociación, bueno, este es un investigador en Alemania, que él tiene una página tal vez la mejor en Alemania para encontrar información, y esa información la pone gratis a quien entre pero él como su responsabilidad social, él recopila historia de familias judías que pues perecieron en el Holocausto, y entonces él lo que está tratando de hacer dentro de esa página que es de genealogía alemana en general, él está tratando de recopilar esas historias y fotos y de quiénes murieron o quiénes sobrevivieron para dentro de esa página poder darle al que entre más información o para poder honrar a los que ya no están, o tal vez si de repente quedó un descendiente que logró llegar a Nueva York y todos los demás murieron, entonces él trata de recopilar. Entonces, cuando yo le pedí una información para un cliente mío, me dijo, yo te doy gratis la información, todo, solo te pido que por favor nos compartas tu información porque la queremos subir, porque hay muchas personas que están buscando primos, tíos, abuelos, qué sé yo, alguien que sobrevivió y no tienen a nadie en el mundo, llegar a Australia. Nuestra página les ayuda a poder reencontrarse. Entonces me pareció muy bonito, y cuando voy a un cementerio donde hay general, pero un cementerio judío, y tomo fotos, yo no soy judío, pero colaboro con él y le mando la información. Y él lo que hace es que él investiga entonces en qué ciudad vivió y él lo amarra con esa ciudad, y quien entre a su página va a poder encontrar a alguien que sobrevivió, que tal vez llegó a las Américas y sobrevivió. Y eso me pareció muy bonito. Yo creo que esos son voluntariados que
ayudan bastante. Hay un proyecto que están restaurando los cementerios judíos en Jamaica, una fundación mixta, son personas de Estados Unidos, de Israel, de varios países, y ellos también, cuando pedí información, pero mira, esta es la información, me la compartieron, pero me dijeron que también si les podía compartir los resultados de mis investigaciones con los descendientes de personas que llegaron de Jamaica a Honduras. Y yo les dije, claro, con gusto, yo se las voy a compartir. Entonces sí creo que ahí es donde entra nuestra responsabilidad social. Sí tenemos, o mejor dicho, si no lo habíamos pensado, los genealogistas podemos implementar una responsabilidad social corporativa y sería compartir información. Gracias. También tenemos que valorar, en este caso, en lo que se refiere a archivos personales, qué es digno de pasar a la posteridad y qué no. Muchas veces tenemos información que nos resulta útil a nosotros en nuestra labor, pero que como tal incluso ya hay trabajos sobre ello, o que no son de interés para la comunidad, o que ya está hecho, ¿no? Pues, no sé si es el caso, tampoco es asunto de esta ponencia, ¿no? Pero, por ejemplo, yo puedo fotografiarme las lápidas de un cementerio de una localidad en donde tienen registro de cuándo se han inhumado todas las personas. ¿De qué sirve ese trabajo? Bueno, pues interés mío. ¿Realmente es necesario? No lo sé, habría que verlo, ¿no? En cada caso. Entonces, bueno, es muy difícil que todo lo que nosotros a lo largo del tiempo hayamos recabado se pueda perpetuar. Quisiera comentar sobre el tema. Perdón, no sé si No, te pero perdón, interrumpí, es Juan que, José. perdón, Emily, perdóname. Sí, yo sé que el tema es interesante, pero es que se escapaba de la ponencia de hoy. Si queréis lo abordamos en tertulia otro día. Hoy vamos a centrarnos al tema que Claro, corresponde a la ponencia, ¿vale? claro, vale. Perdona, Emily. Camila, adelante. Mira, a esto, Henning, que has dicho de crear expectativas a la hora de, perdón, de hacer la narración, es curioso porque esto lo descubrí el otro día con documentos antiguos que requieren pues ya saber paleografía e interpretación de los documentos. Tengo una persona que me los hace. Yo no, mis limitaciones no me permiten llegar tan lejos. Y la paleografía, después de haber hecho 2 cursos, lo que le tengo es mucho respeto, pero no entiendo nada. Bien, la persona que me lo hace, en fin, le envío los documentos y le digo, no hace falta que corras, o sea, cuando tengas un momento y ya me lo harás, ¿no? Y me dice, no, que ahora ya quiero saber qué pasa con tu familia. O sea, quiere decir que documento a documento podemos crear esta expectación para que el que empiece a leer la historia quiera saber en la generación siguiente o en el tiempo siguiente qué es lo que está pasando. ¿Bien? Y esto es un poco lo que has dicho de crear esta expectación para poder tener un hilo conductor que al lector le interese hasta el final. Esto me ha hecho gracia porque el otro día, hace recientemente, pues que llegué un poco más lejos en el tiempo y me encontré con unos documentos además muy curiosos que realmente pues van dando juego, ¿eh? Unas relaciones además que, por ejemplo, un heredero que cede todos sus derechos a una hermana mayor que él, pero que lo ha cuidado muy bien. Pero no es un documento que solamente firma él y su hermana, sino que los demás hermanos y sus tíos están de acuerdo. O sea, hay y antes ha habido aquí una especie también de documento en el que el padre, que no es el propietario de la hacienda, pero sí que pasa a serlo porque tienen una única hija y se va creando todo un entramado de relaciones y de situaciones que van creando expectación. Y ahora, bueno, hay más capítulos, hay documentos que ya los sé interpretar yo y realmente se puede crear esta expectativa. Y después, lo que has dicho, estudiar muy bien el entorno en que pasa la historia. Tenemos mucha documentación, por eso es muy importante la historia local y lo que antes decía la María Victoria,
y aunque sea así de refilón, sí que todo lo que nosotros investigamos, en esto, Juanjo, no estoy muy de acuerdo, todo puede tener su importancia a diferentes niveles, ¿no? Lo que hayamos hecho, si nos pensamos que hay otro que lo hace, pues quizás no lo haríamos o buscaríamos, pero no lo encontramos. Seguramente, a lo mejor esto el otro día, si os acordáis de la conferencia sobre Medellín y todo el tema de la base de datos de imágenes, que en esto María Victoria quizás, no sé si podría ponerse en contacto con el ponente del otro día, que han creado una base de imágenes, de datos de imágenes muy importante, pues todo esto suma. Después, el depositar estas investigaciones, pues no sé, yo las estructuras que hay de archivos en cada país, pero por ejemplo aquí tenemos los archivos municipales, que son un nivel, los archivos comarcales, provinciales, nacionales, y por lo tanto, dependiendo del interés de la investigación o del ámbito que abarque, pues se pueden depositar en estos sitios. Eso sí, tenemos que tener las investigaciones bien ordenadas y bien documentadas para poder hacer entrega de las mismas. No podemos tener cajas con papeles y como mínimo tenemos que tener un memorándum, una historia que aunque no se haya publicado, por lo menos que el que quiera tomar datos de esta investigación los pueda encontrar allí. Y ya ahorramos trabajo a quien quiera indagar más o que esté relacionado con lo que nosotros hemos investigado. Y esto sí, en los archivos ya públicos o bibliotecas o donde sea el caso, para que esté indexado, que esté puesto como fondo y la gente investigadora que viene detrás nuestro pues pueda usarlo y que nuestro trabajo sirva de fundamento o de complemento para otros que pueda haber. Ya está. Súper, sí, muy bien lo que ha dicho, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho y he dado muchas experiencias similares donde las personas, bueno, ha sido un poco la diferente porque yo soy el que las ha escrito, pero cada tanto me llaman las personas que les he escrito, mira que estoy reunido con mis tíos, ¿cómo es que se llamaba la tía abuela y cómo fue la historia de ella? Y sí, y antes no existía ese interés. Algunos que han querido programar reuniones familiares y quieren que yo vaya para que dé la, la explicación de esa historia familiar de ellos. Y sí, sí, bueno, pues estoy contento de que en la mayoría de los casos sí se ha generado ese interés por querer saber más que antes no existía en varias de las personas que acudieron a mí para que les ayudara. Algunos llegaron, creo que los que más me han dado satisfacción han sido aquellos que llegaron por un motivo frío, puro y duro, como conseguir una nacionalidad, y que ahora se les ha despertado el querer saber mucho más sobre esos ancestros que antes ni les interesaba y que ahora sí están, wow, pero ¿cómo fue eso? ¿Y cómo fue cuando se hundió el barco y contá y cómo perdió? Pero mira, y este dicen que era canario y que no sé qué, y entonces ya cuentan la historia y quieren saber más. Y eso es lo que creo que es uno de los casos que más satisfacción me han dado. Aquellas personas que su interés no era en realidad saber más sobre sus ancestros, pero ahora que se les despertó esa curiosidad y ahora se van y me dicen, fíjate que encontramos documentos, encontramos estas fotos, cuando ellos nunca habían buscado nada en su vida por generaciones. Y ahora es que toda la familia está buscando cosas. Así que estoy muy contento con eso. No sé si hay una pregunta más, porque sí quería comentarles me recordé de alguna de las dudas que me dijeron y quería darles un consejito, pero no sé si alguien tiene una pregunta, si no, luego se De lo momento, la última pedida de intervención era la de Camila, así que si quieres puedes comentar. Bueno, para aquellos que me preguntaron qué hacer cuando llegamos a una parte de la historia familiar donde uno, o no hay nada que contar porque estamos hablando de 1730, 1750 y solo sabemos los nombres, punto. No sabemos nada más y no queremos inventar porque estamos con esa encrucijada, si invento, contextualizo, interpreto la época.
Entonces lo que pueden hacer es poner el dato puro y duro que encontraron y de lo que pueden hablar por aparte, sin indicar que la persona vivía así o era así, es hablar del contexto histórico en la historia. Es decir, por ejemplo, yo encuentro a alguien que vivía en un pueblo en las montañas de Honduras en tal época, pero no sé nada más, solo sé que se llamaba tal, se casó con tal y tal vez sé que murió en tal fecha, quizás, sí mucho. Bueno, ¿cómo hago? No puedo empezar a decir que esa persona seguramente era esto, seguramente era aquello. No, no puedo hacer eso está mal, eso sí no lo recomiendo. Lo que sí puedo hacer, por ejemplo, es, porque si no tengo, es que lo que yo les daba el ejemplo de hace rato era si teníamos un poquito de información y esa la podemos trabajar e investigar más. Pero si no hay nada y ustedes tienen miedo a que alguien luego les diga, no, pero te lo inventaste todo, entonces lo que pueden hacer es hablar del lugar o pueden hablar de la época. Entonces yo tengo unos informes que les hice a ciertas personas donde no teníamos nada de información más que lo que les dije, los datos básicos, y hablé del pueblo. Les decía, bueno, esta persona, el pueblo tal en el que vivió esta persona en esa época era regido por el reino de Austria, perdón, digamos que el reino prusiano, y en esa época, las tradiciones eran tales, era un poco complicado para tales personas vivir así, o por ejemplo les hablaba, digamos aquí en un pueblo de Honduras, en las montañas, en esa época, en esa zona, la influencia era muy grande hacia Guatemala o hacia El Salvador, y era una zona muy pobre o era una zona muy rica, y entonces ya les hablo qué es lo que se hacía, o en ese lugar vivía una comunidad italiana que se dedicaba a tal cosa, que venía proveniente de la isla de tal lado. Entonces, ustedes pueden hablar de otras cosas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que van a llenar vacíos en su informe. No van a tener una página con un poquito de texto arriba y aquel blanco abajo. No, métanle fotos búsquense un bonito barco que pueden decir así eran los barcos en los que se viajaba en aquella época. Yo tengo uno que yo sé que descubrí, encontré cuando abordó el barco en Inglaterra, el tal puerto, no me acuerdo ahorita, era creo que Bristol, me parece. Y ahí está, salió en tal lado. Entonces, pero no tengo más información que el documento de Inglaterra donde sale que él viajó, se llamaba tal y venía a Honduras. Entonces lo que hice para llenar más bonito eso es que conseguí, uno puede buscar en Google, en todos los lugares, búscanse a Google, hay una parte que dice libros, muchas veces la gente lo ignora, y ahí pueden encontrar copias de pinturas, de libros, de historias, de postales, y entonces con eso encontré postales antiguas de ese puerto, y entonces le mira, y eran correspondiendo más o menos a la época en la que viajó, y entonces le puse vista del puerto de Bristol en la época aproximada cuando viajó el pariente, tal a tal, y miren, eso es un éxito, la gente se siente, se transporta en el tiempo y eso es lo que queremos que la gente se transporte en el tiempo. Yo no puedo viajar a 1920, pero si leo un libro que me tiene ciertas imágenes y cierto texto, me va a transportar. Y entonces yo les recomendaría eso, si no quieren meterse a temas escabrosos o simplemente no tienen contenido, pueden buscar llenar esos espacios con este tipo de historias. Eso es un consejo que les podría dar. Y no es inventado, son hechos reales, ¿no? De cómo era la época, investigado. Ustedes son genealogistas profesionales, seguramente investigarán muy bien, serán muy acuciosos y pondrán información muy creíble. Gracias, Kenny. Ha levantado la mano Analía. Adelante, Analía. Hola, buenas noches. Sí, aparte de lo que decís, Henning, te hace más atractiva la lectura cuando hay imágenes, porque si es puro texto es aburrido, entonces la imagen ayuda mucho. Bueno, por supuesto te felicito. Te quiero decir que me ayudó mucho a pensar cómo armar una historia genealógica. Me sirvió mucho tus tips. Te admiro por la relación que tenés con otros países, además, que sabés en Jamaica, en este país, en el otro, las fundaciones, tenés todo en la cabeza y eso me pareció maravilloso, eso te admiro mucho. Me gustó mucho la charla y sobre todo esto, ¿no? Que a mí particularmente me ayudó a pensar cómo armarla, porque obviamente no estudié nada de letras y el periodismo ayuda mucho
a saber armar esto. Bueno, un paréntesis chiquito y sigo. Les escribí por chat 2 temitas a Ana María Montero y a Rosa, creo que no lo leyeron, que por favor lo lean. Se los escribí por privado. A Rosa le contesté su pregunta de los italianos. Bueno, y una novela genealógica, yo creo que la nombré acá, que yo la leí, la admiro totalmente porque te atrapa, que era lo que vos hablabas de que es necesario que atrape, que en la genealogía generalmente que yo leo son tan aburridas y siempre pienso cómo hacer para que no sea aburrida lo que yo escribo. Una novela que es novela genealógica, pero real, sobre bases reales, es la de Oriana Fallaci, que escribió su genealogía, la periodista, que se llama Un sombrero lleno de cerezas. Y escribe todas sus ramas, pero novelado, con ese arte que tenía ella periodístico. Así que, bueno, gracias por tu aporte, porque para mí fue muy útil. Me alegra mucho. Gracias. Te voy a Gracias, escribir Ana. para que me ayudes alguna vez a Claro, armar con gusto, me encanta, sí, ¿no? Ahí está mi correo, lo puse en el chat por si no lo han visto. Y con gusto, cuando me quieran escribir con preguntas, con gusto. Yo estoy muy metido ahora en esa faceta de tratar de pasar a escribir las historias, estas cosas que me encuentro y publicarlo de otra manera. Así que si me escriben, con gusto. Estoy inspirado en este momento. Muchas gracias, Analía. Son ya -10, dependiendo de cada país la hora que toque, pero yo creo que da tiempo por si queda alguna pregunta relacionada con la ponencia que nos ha brindado nuestro socio Henning Kretschmer, por si alguien se anima. Bueno, los parabienes y las felicitaciones han sido numerosos por el chat y aún así la gente ya ves que te aplaude silenciosa y educadamente. Así que, salvo que alguien anime una última pregunta, la palabra a Mariano. Bueno, pues muchísimas gracias, Henning, por esta estupenda charla de hoy, de esta tarde-noche. Y bueno, y muchas gracias a todos también por asistir, como siempre, a estas charlas de la CIG. Con esto acabamos ya la programación de este mes. Y bueno, el mes que viene tendremos el día 3 una tertulia. El mes pasado, bueno, este mes no lo hemos tenido, o sea que me imagino que ya es hora de tenerla. Aún no está el tema definido, pero ya lo pondremos en las redes y seguro que estará interesante como siempre. Y el 17 de mayo tenemos a Gonzalo Velasco Berenguer, que es profesor de la Universidad de Bristol, y nos va a hablar, nos va a dar una charla, se titula De Latinola a la Conquista, un recorrido por la genealogía filipina. O sea que por primera vez en esta charla de la CIG vamos a abordar esa zona, ¿no? Bueno, esa zona del Asia, de las Islas Filipinas. Así que pienso que va a estar interesante y están todos invitados tanto a la tertulia como el 17 de mayo a la charla. Así que sin más, muchas gracias, Jenny, nuevamente. Y bueno, y me despido de todos y espero verlos el día 3. Gracias, Henning. Muchas Buenas gracias a noches y buenas ustedes tardes a por la todos. atención y las Hasta preguntas. luego. Gracias. Hasta luego. Muy ameno. Hasta luego. Juanjo, te debo Chao. respuesta a un mensaje. Te pido disculpas porque he estado con 1000 cosas personales y aparte me fui de vacaciones. ¿A quién, Analía? A vos, a vos. ¿A mí? ¿Me Le- debes un mensaje? Te debo la respuesta de los ancestros de Miguel de Cervantes Saavedra. Ah, sí, cierto, cierto. Bueno, Sí, cuando tú puedas. Es que perdóname. ya tengo tantas cosas en la cabeza que... Ya te voy a responder. Vale, mil gracias, Analía. ¿Y el encuentro de noviembre será que puede ser híbrido? ¿Híbrido te refieres presencial y online? Sí, podría ser. Esta ocasión, de momento ya no. Tal vez la siguiente. Eso habrá que verlo. Ojalá se pueda.
Hasta luego. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chao, chao.